Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quisiera compartir con ustedes del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, de los versículos 4 al 11, y que nos dice así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. En el día de hoy quiero entonces hablar acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Este día también es conocido como el primer día o el domingo del bautismo del Señor Jesús y a la vez el domingo de la Epifanía, pero en el día de hoy quiero que nos sumerjamos en una reflexión profunda sobre la figura de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, y explorando cómo su bautismo y la promesa del Espíritu Santo se entrelazan en un mensaje de encuentro, desafío y esperanza en un mundo heterogéneo en creencias, culturas y experiencias. Nuestro mensaje de hoy se extrae de estos dos textos bíblicos, como dije, de la lectura que leí de Marcos y también de Hechos de los Apóstoles capítulo 19, donde los discípulos en Éfeso reciben el bautismo, pero del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa el bautismo? Existen tantas interpretaciones del bautismo como iglesias y denominaciones cristianas. Un versículo clave para comprender esto se encuentra en la Biblia, donde Jesús le dice a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en Juan capítulo 3. Aunque hay diversas interpretaciones bíblicas, según mucha gente afirma, pero podemos decir que hoy grandes exégetas y estudiosos de la Biblia, tanto protestantes como católicos, cristianos en general, llegan a la conclusión de que hay una sola interpretación correcta de la Biblia. Si hay otra distinta, es simplemente porque se agregan otros libros, o tradiciones, o hasta incluso ideologías delante de la Biblia que incluso pueden llegar a contradecirla. Entonces, en relación con el bautismo, queda claro que se nos motiva a ser bautizados como un símbolo y señal de nuestra entrega a Cristo y nuestra salvación. Incluso Cristo, sin necesidad de ello, se sometió al bautismo para enseñarnos sobre su importancia. Sin embargo, la comprensión del bautismo del Espíritu Santo puede generar también algunas preguntas. ¿Debe implicar manifestaciones como el hablar en lenguas o experiencias sobrenaturales? Y la respuesta es sí y no. Debemos estar abiertos a estas manifestaciones, considerándolas parte de nuestra relación con Dios, pero lo más importante es experimentar un cambio espiritual que nos lleve a creer verdaderamente. Este fue el desafío de Nicodemo, que no podía aún creer en la presencia divina de Jesús, y también de muchos contemporáneos de Jesús, así como de algunas personas hoy en día que incluso ya están bautizadas y no pueden creer, incluso aquellos que se consideran cristianos verdaderos, e incluso hasta lamentablemente pastores o predicadores que aún no han experimentado la dicha de creer en verdad. En el bautismo de Jesús presenciamos un encuentro extraordinario entre lo divino y lo humano. Juan el Bautista proclama un bautismo de arrepentimiento y Jesús, el sin pecado,
elige someterse a este acto. Su elección no es simplemente simbólica, sino un profundo encuentro con la humanidad, marcando la identificación del Salvador con los redimidos, es decir, los salvados. Este encuentro no es solo histórico, se convierte en un faro de esperanza que trasciende en el tiempo, ofreciendo la posibilidad de una relación íntima con Dios a cada uno que lo busque. ¿Por qué Jesús, que no tenía pecado, busca un bautismo de arrepentimiento? Él quiere invitarnos a que lo hagamos también y que muchos tengan la oportunidad de ese arrepentimiento y ese encuentro verdadero con Jesús. El mismo desafío resuena en el libro de Hechos en el capítulo 19, cuando Pablo se encuentra con discípulos en Éfeso que solo han experimentado el bautismo de Juan, quizás solo del agua. Pablo les expone la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo, invitándolos a un desafío similar. El bautismo en ambos contextos no es simplemente un rito, sino una llamada a la conversión. Y esa es también la invitación a cada uno de nosotros, si solo hemos experimentado el bautismo del agua como parte de una vida de fe, quizás de nuestros padres, o tan solo como parte de una tradición. La esperanza se hace evidente cuando vemos que Jesús, al aceptar ser bautizado como un acto de arrepentimiento, está mostrando su conexión con la gente. La voz del cielo no solo confirma que es el Hijo amado, sino que también expresa la alegría de Dios en él. Esta identificación no solo llena de esperanza a Jesús, sino que se convierte en un faro de esperanza para todos. En el libro de Hechos ilustra cómo esta esperanza se extiende a los discípulos en Éfeso. Al recibir el bautismo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, experimentan una nueva esperanza. Y este gesto representa más que solo reconocer a Jesús como el Señor, también significa estar listos para recibir completamente el Espíritu Santo, brindando esperanza y un poder que puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales la gente rechaza a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios? Incluso rechazan creer de esta manera en Él. Hay muchas razones que podemos mencionar hoy que incluso ustedes las pueden haber escuchado hasta en sus hogares o con parientes o amigos. Y es verdad, hay muchas razones como las que hoy quiero mencionar que pueden hacer difícil el llegar a la fe, pero al final solo hay una razón para aquellos que todavía no pueden creer, y es la misma razón que Jesús le muestra a Nicodemo: el nacer de nuevo, aceptar jugarse por Cristo, arrojarse a creer y confiar en Él. Ahora veamos cuáles son algunas de las razones por las cuales algunas personas rechazan a Jesús en nuestro mundo tan heterogéneo. Y destaquemos cómo el bautismo y el Espíritu Santo, al ofrecer encuentro, desafío y esperanza, contrarrestan estas razones. La primera de ellas, diría yo, son las perspectivas religiosas diferentes. A veces las diferentes formas de ver la religión dificultan aceptar a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. A pesar de esto, el bautismo de Jesús y la promesa del Espíritu Santo ofrecen esperanza que va más allá de las diferencias religiosas y diferentes creencias, invitando así a todos a tener una experiencia que cambia sus vidas. En el segundo lugar, podría decir desconfianza de las instituciones religiosas. El desconfiar de las organizaciones religiosas a veces está bien, pero es importante separar la fe en Jesús de los errores humanos al seguirlo. La esperanza viene de tener un contacto directo con Jesús, más allá de lo que hicieron, hacen y harán, seguirán haciendo las instituciones religiosas. En tercer lugar, podríamos decir la interpretación diferente de la Biblia, o mejor dicho, la mala interpretación de las Escrituras, porque interpretación hay una sola, como dije. La diversidad aparente de interpretaciones bíblicas crea desafíos, pero el bautismo y la promesa del Espíritu Santo
ofrecen una base sólida para comprender la verdad coherente y clara de Jesús como el Mesías. En cuarto lugar, las preocupaciones científicas y filosóficas. Las preguntas científicas y filosóficas pueden plantear desafíos, pero la reconciliación entre la fe y la razón es posible a través del encuentro personal con Jesús y la esperanza proporcionada por el Espíritu Santo. Muchas personas creen que la ciencia está por encima de la fe, y no es así. Fe y ciencia son compatibles. Louis Pasteur dijo: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te lo devuelve. En quinto lugar, experiencia de sufrimiento y dolor en la vida. El sufrimiento y el dolor pueden generar dudas sobre la bondad de Dios, pero la esperanza en Jesús, como el Hijo amado, ofrece consuelo y sentido, transformando el sufrimiento en una oportunidad para el encuentro divino. ¿Cuánta gente hay que atribuye todo lo malo que le pasó en la vida y le echan la culpa a Dios? Y sabemos que todo esto es incorrecto. Y se preguntan por qué Dios permitió todo esto. En sexto lugar, la influencia de la cultura secular y la propaganda en contra de la fe que estamos viviendo. La cultura secular puede eclipsar las enseñanzas que hemos recibido en la fe, pero el bautismo y la promesa del Espíritu Santo son faros de esperanza que trascienden las corrientes culturales, invitando así a un encuentro personal con el Salvador. Es por eso tan importante la asistencia de los padres y padrinos en la educación en la fe, que pongamos a la educación en la fe en el primer lugar de la vida de nuestros niños y jóvenes, por encima de otro tipo de educación. En séptimo lugar, el apego a estilos de vida contrarios. A veces la razón por la que la gente no acepta a Jesús está relacionada con tener estilos de vida que van en contra de lo que Jesús enseñó éticamente. Pero el verdadero desafío está en cambiar espiritualmente, lo que brinda una manera diferente de ver las cosas y ofrece esperanza. El mensaje del bautismo de Jesús y la promesa del Espíritu Santo es una propuesta de encuentro, desafío y esperanza que resuena a través de los siglos. Este mensaje sea un faro de esperanza para aquellos que aún no han experimentado el encuentro transformador con Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo guíen a cada buscador, cada persona que esté buscando hacia un encuentro profundo con el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida.